Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema, el riesgo mecánico y la gestión integral. Invitamos a nuestro experto, el ingeniero Julio Patarroyo, ingeniero industrial especializado en mercadeo y en salud ocupacional. Ingeniero Julio, muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, Lina. Sean todos bienvenidos a la sesión de hoy, el riesgo mecánico y la gestión integral. Seguramente un tema que van a encontrar de mucha utilidad para poder enlazar estos temas del peligro mecánico, la identificación, evaluación y valoración del riesgo y el control del riesgo mecánico con la gestión integral, con los sistemas de gestión y también cómo se relaciona este tema con los demás sistemas de gestión, porque no debemos olvidar que el riesgo mecánico probablemente nos puede causar en nuestra labor, en nuestra actividad económica, en nuestras empresas, por su razón de ser, un problema bastante grande en cuanto a la accidentalidad, sino por severidad, aunque puede tener severidad alta en algunos casos, sí por mucha frecuencia, pero de igual manera es muy importante reconocer que así las empresas en las que nos desempeñemos, el riesgo prioritario sea el riesgo mecánico, pues no es lo único que existe. E igualmente, así los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo sean un requerimiento legal, pero no son únicamente o no es el único sistema de gestión que en muchas de las empresas existe. Entonces, es muy importante ver cuáles son esos elementos de la gestión integral que están inmersos dentro del riesgo mecánico y cómo el riesgo mecánico pues está enlazado y está inmerso dentro de la gestión integral. Este ya es el octavo tema dentro de esta ruta del conocimiento en prevención del riesgo mecánico y pues como lo hemos diseñado en este plan de capacitación, pues va ligado al conocimiento de los temas anteriores, buscando que sea un complemento, pero que no necesariamente el haber asistido a los temas anteriores sea como un requisito para poder entender y comprender la temática de hoy. Simplemente un tema más que vamos desarrollando dentro de esta ruta del conocimiento para la prevención del riesgo mecánico. Como es costumbre, vamos a desarrollar esta presentación en tres momentos muy marcados. En el primer momento vamos a hacer un test de evaluación de conocimientos, un test donde vamos a indagar sobre información general de la gestión del riesgo y el peligro mecánico, esto con el fin de acuerdo a las respuestas que observemos, poder enfocar el contenido de la presentación, poder enfocar la siguiente hora de presentación para saber en qué tema específico podemos de pronto pasar muy rápidamente o en qué otro tema podemos o necesitamos dar un poco más de profundidad para poder resolver las dudas que podamos detectar están en este test de preevaluación. En el segundo momento, hacemos la presentación de las diapositivas del riesgo mecánico y la gestión integral, donde se van a dar conceptos, donde se van a dar las variables, los aspectos, los requerimientos, las reflexiones más importantes sobre el riesgo mecánico y la gestión integral. Y por último, al finalizar la jornada,
vamos a hacer nuevamente un test de evaluación que retomamos el test que hacemos en el primer momento. Simplemente queremos verificar cómo ha sido esa asimilación del conocimiento y si no ha sido de la manera que esperamos, pues poder aclarar puntualmente en ese momento cuáles fueron las dudas o inquietudes que no permitieron que se respondiera de una forma correcta esas preguntas que hemos diseñado. Sin más preámbulo, pues vamos a iniciar entonces la presentación expresando cuál es el objetivo general para la tarde de hoy. El objetivo general es comunicarle a ustedes, señores participantes, cuáles son esas principales acciones para la gestión integral del riesgo mecánico, cómo se va involucrando ese riesgo mecánico en la gestión integral. Para poder lograr este objetivo general, nos hemos propuesto 3 objetivos específicos, objetivos que nos ayudan a cumplir con ese objetivo general, objetivos que están enfocados a poder cumplir con ese objetivo general. El primer objetivo específico es definir la gestión del riesgo mecánico en seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué significa gestión del riesgo? ¿Qué significa gestión integral del riesgo? Y particularmente, ¿qué significa gestión del riesgo mecánico con el enfoque de la seguridad y salud en el trabajo? El objetivo específico número 2 es establecer los principales elementos para la gestión del riesgo mecánico en las empresas. ¿Cuáles son esos elementos que se requieren para una gestión integral? ¿Cuáles son esos elementos que se requieren para la gestión del riesgo mecánico y en general para cualquier sistema de gestión? Hay unos elementos que son básicos, que son fundamentales, que están incluidos en el ciclo PHBA, en el planear, hacer, verificar y actuar, y son necesarios y en cualquier sistema de gestión, y más si uno desea que los sistemas de gestión sean integrales, que esa gestión sea integral, pues se requieren considerar y vamos a hacer un repaso sobre esos elementos. Y el objetivo específico número 3 está en el tema de la evaluación, del sondeo, del test que les hemos mencionado, en el cual pues vamos a evaluar a los participantes sobre los conceptos adquiridos en la gestión integral de riesgo mecánico en las empresas. Entonces, ya habiendo dicho esto, podemos pasar a nuestro primer momento, nuestra primera parte, nuestra primera fase, que es el sondeo, la evaluación. Para esto, vuelvo a ceder la palabra a mi compañera Lina. Lina, tienes la palabra para el sondeo, por favor. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, vamos a realizar el sondeo. Les recuerdo, como siempre, a nuestros participantes que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Vamos con la primera pregunta. La gestión del riesgo mecánico requiere A, planear, verificar, B, hacer, actuar, C, A y B son correctas. Seleccionen ahí la respuesta correcta, por favor. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. Vamos a ver qué contestaron nuestros participantes. El 6% dijo planear, verificar, 2% hacer, actuar y un 92% nos dijo que la A y la B son correctas. Muy bien, vamos con la segunda pregunta. El punto de partida para la gestión del riesgo mecánico es A, la política, B, los recursos o C, el diagnóstico. Nuevamente, seleccione la respuesta correcta, por favor. Bueno, y los resultados, el 16% dijo la política, 4% los recursos y un 80% el diagnóstico. Bueno, vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. No es documento necesario en la gestión del riesgo mecánico. A, matriz de peligros, B, plan de trabajo, C, permiso de trabajo. No es documento necesario en la gestión del riesgo mecánico.
Seleccionen ahí la respuesta correcta, por favor. Bueno, vamos a ver los resultados. Bueno, vamos a ver, 9% dijo matriz de peligros, 13% plan de trabajo, 78% permiso de trabajo. Recuerden que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y el ingeniero Julio nos va a brindar las respuestas correctas. Así que deben estar muy, muy atentos. Listo, ingeniero, te dejo entonces para que demos inicio, por favor. Muchas gracias, Lina. Bueno, importante la aclaración de varios aspectos. He sorprendido con las respuestas de las preguntas 2 y 3 por el punto de partida de la gestión del riesgo mecánico y que no es un documento necesario en la gestión del riesgo mecánico. Porque, ¿qué podemos decir de la gestión integral en el riesgo mecánico? La gestión del riesgo mecánico coordina las actividades para dirigir y controlar a una organización con respecto al riesgo. Esto es como una máxima, una frase que la encontramos en el compendio de normas técnicas de gestión del riesgo del ICONTEC. Nos dice que la gestión del riesgo mecánico permite mitigar los riesgos existentes en una organización hacia la reducción de los incidentes, accidentes de trabajo, enfermedades laborales y las pérdidas asociadas, ayudando a incrementar su productividad. Fíjense que con la primera frase que encontramos en el compendio de gestión del riesgo de normas técnicas colombianas sobre gestión del riesgo del ICONTEC, nos dice que la gestión del riesgo coordina las actividades para dirigir, esta palabra es muy clave, para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Y siempre, siempre, siempre tengamos eso muy presente, que empezamos a hablar de una gestión integral del riesgo, cualquiera que sea, o ni siquiera la gestión integral del riesgo, sino sobre una gestión integral. Cuando hablamos de un sistema de gestión, de una gestión integral o una gestión de cualquier situación, y específicamente acá que estamos hablando del riesgo y el riesgo mecánico, el punto de partida es la política. Siempre el punto de partida va a ser la política, porque la política se desprenden los objetivos y de los objetivos los proyectos, los planes y los procesos que vamos a desarrollar para poder cumplir con esa política. Y una de las actividades, obviamente, para poder hacer el cumplimiento de esa política es el diagnóstico. Pero no arrancamos con un diagnóstico, arrancamos con una política. Por lo tanto, es muy importante considerar que el punto de partida de cualquier gestión que se vaya a desarrollar es la política, saber cuál es la posición, cuál es la actitud, cuál es el compromiso que hace una organización o una empresa para poder hacer el trabajo o la gestión que va o que pretende realizar, ya sea una gestión de calidad, ya sea una gestión de medio ambiente, ya sea una gestión de control documental o en este caso una gestión de seguridad y salud del trabajo y de manera muy particular la gestión del riesgo. El punto de partida es la política. Sin una política, sin una manifestación de qué es lo que se pretende y a dónde se quiere llegar, cuál es el compromiso de la organización, pues de ahí en adelante no vamos a realizar las diferentes actividades. Entonces, allí, y eso pues me dejó bastante sorprendido esa respuesta porque el puntaje mayor lo obtuvo el tema del diagnóstico. No estoy diciendo que el diagnóstico no sea importante. Obviamente, sin un diagnóstico, uno puede pensar que el diagnóstico es lo más importante como punto de partida, porque si no diagnosticamos no sabemos dónde intervenir. Pero es que previo al diagnóstico hay que hacer otras acciones. Y una de esas acciones es establecer la política y después establecer unos objetivos. Ahorita lo vamos a ver. Esos elementos todos están en la primera fase del sistema de gestión, de cualquier sistema de gestión integral, que es la fase de planear. En la planeación, que es cuando uno determina qué recursos tiene, cómo los organiza, qué es lo que tiene que hacer, pues hay que empezar con la política y después vienen los demás.
sí está dentro de la primera fase para el punto de partida, que es el planear, hacer ese diagnóstico, pero el punto de partida es la política. Esperamos que con esto haya quedado claro entre esas opciones que teníamos ahí para seleccionar cuál era la que había que seleccionar. Y en la segunda también me causó sorpresa, pero pues ahora más adelante durante la presentación vamos a mirar el momento en que podemos aclarar qué documento no es un requisito para el desarrollo de un sistema integral de gestión del riesgo. ¿Cómo podemos definir esa gestión integral? ¿Cómo se define la gestión integral? Y vamos enfocándola ya hacia el riesgo mecánico. Una gestión integral es ese conjunto de acciones orientadas a la aplicación sistemática de políticas. Vean cómo ahí ya decimos que el punto de partida es la política, porque lo que vamos a hacer es una aplicación sistemática de una política. Entonces, el punto de partida es cuál es la política que tenemos que hacer esa aplicación sistemática a través de procedimientos y prácticas de gestión para analizar, valorar, evaluar y controlar los riesgos mecánicos en una organización. Entonces, fíjense que inmerso está que, si bien es cierto, es muy importante un diagnóstico, como obtuvo la mayoría de selección en la pregunta que se hizo, es muy importante el diagnóstico, pero antes del diagnóstico hay que tener una política, porque las acciones, incluyendo el diagnóstico, van orientadas a poder aplicar lo que se pretende con esa política. También se puede considerar una gestión integral del riesgo como un proceso que, valiéndose de la aplicación de procedimientos, políticas y prácticas relacionadas, permite la identificación, evaluación, control y seguimiento de los riesgos. Volvemos a repetir, fíjense que allí la palabra política está previo al control y seguimiento de los riesgos laborales, que es donde se tendría la etapa de diagnóstico. El diagnóstico es la identificación, evaluación y control y seguimiento. Ahí ahí hacemos el diagnóstico, en la identificación. ¿Qué tenemos? ¿Qué necesitamos? Pero previa a esa identificación de necesidades que hace el diagnóstico, pues está la aplicación de las políticas. Entonces, es muy importante que lo tengamos en cuenta para tener absolutamente claro este concepto. Esta aplicación sistemática de acciones, pues se hace a través de un ciclo PHBA, el ciclo planear, hacer, verificar, actuar, donde en la planeación se hace el diseño y disposiciones de las actividades de acuerdo a las necesidades. Ese diseño y disposiciones, pues allí encontramos la política, los objetivos, la identificación de recursos, el diagnóstico inicial, y posteriormente, pues en el hacer, hacemos la aplicación, la ejecución o implementación de lo que hemos planeado para el logro de esa actividad predeterminada dentro de la gestión integral. Posteriormente, en el verificar, pues como su nombre lo indica, verificamos si el desarrollo de las actividades concuerdan con lo que hemos planeado a través de un patrón de medición, de unos indicadores, de unos elementos que hemos diseñado en el planear para poder contrastar, para poder comprobar, para poder confirmar si hemos logrado los resultados esperados desde el planear. Y con estos resultados entramos a la cuarta etapa, a la cuarta fase dentro de este ciclo PHBA, que es el actuar. ¿Qué vamos a hacer con esa información que obtuvimos en el verificar? ¿Cómo hacemos para eliminar o corregir los problemas que se nos han presentado desde la primera fase del planear? ¿Qué nos quedó mal planeado? ¿Qué nos quedó mal hecho? Que lo detectamos en la verificación, para poder replantear desde la misma política, replantear los objetivos, replantear los recursos, replantear la organización de esos elementos para poder nuevamente hacer lo que hemos replanteado, verificarlo y volver a medir y llegar a nuevamente ese ciclo de mejora continua. Dentro del planear, entonces, aquí lo vemos de pronto más claramente. Lo primero que debemos hacer en el planear es establecer la política. Después de establecer la política, de la política derivamos los objetivos, establecemos cuáles son los objetivos
de nuestra gestión integral del riesgo. Después establecemos con qué recursos contamos y qué recursos requerimos para poder hacer este proceso. Establecemos las responsabilidades en cada nivel jerárquico, a cada persona, a cada individuo de la organización, desde el gerente hasta los trabajadores. ¿Cuáles son los indicadores con los cuales más adelante vamos a medir el cumplimiento de los objetivos? Hacemos la evaluación inicial y esta evaluación inicial es el diagnóstico al que nos referimos. La evaluación inicial de los elementos que queremos intervenir. En este caso, vamos a hablar de la evaluación inicial del riesgo mecánico. Pero fíjese que antes de hacer una evaluación del riesgo mecánico, que es el diagnóstico inicial, pues ya hemos pasado por la política, los objetivos, los recursos, las responsabilidades. El primer paso es la política. Adicionalmente, y de la mano, pues vamos estableciendo un programa de capacitación, de entrenamiento, de inducción, de reinducción. Se determinan también cuáles son las prioridades en cuanto a la normatividad en riesgo mecánico que hay que cumplir, cuáles son las normas legales, cuáles son las normas técnicas o cuáles son otros requerimientos de tipo legal o normativo que es necesario cumplir. Hacemos y tomamos dentro de esa evaluación inicial cuáles son esos riesgos mecánicos críticos a intervenir como prioridad. Igual la intención y la meta es llegar a la intervención de todos los riesgos mecánicos. Miramos cuál es la efectividad de las medidas de control para determinar el impacto de la gestión del riesgo e igualmente las principales causas de accidentalidad, porque eso nos ayuda a manera de información a complementar el diagnóstico que hemos podido obtener a partir de la evaluación inicial y de la priorización de los riesgos mecánicos. En la segunda fase del ciclo PHBA pues, encontramos el hacer. En el hacer, pues encontramos las medidas de prevención y control a través de un esquema de jerarquización de los peligros y riesgos, los elementos de protección personal necesarios y también pues cómo se involucra allí las operaciones o las acciones de mantenimiento a maquinaria y equipos. Allí es muy importante también contemplar la gestión del cambio, cuáles son esos procesos que requerimos en cuanto a la gestión del cambio, y esto es, si nos cambian las normas, si nos cambian las condiciones, si nos cambian los procesos, si nos cambian los equipos, si nos cambia el personal, cualquier cambio que represente un impacto a nuestra actividad, pues debemos contemplar cómo la vamos a manejar. Esa es la gestión del cambio. Posteriormente, el desarrollo, la ejecución, la aplicación de ese programa, de ese plan de capacitación, la realización en el día a día o en la periodicidad que se establezca de las inspecciones necesarias, tanto equipos o maquinarias y también de pronto instalaciones, el tema de las adquisiciones, cómo llevamos un control efectivo de las instalaciones y los procesos de contratación que también se involucran dentro de la gestión del riesgo. Contratación a proveedores, contratación a trabajadores dependientes, independientes, trabajadores cooperados, contratistas, a sus trabajadores, es decir, los trabajadores de los contratistas, subcontratistas, etcétera, etcétera. En tercer lugar, la verificación, el proceso de medición que se realiza de varias maneras. Hay varias formas y no es que uno haga una o la otra o escoger cuál tipo de verificación se hace, sino son diferentes tipos de verificación que hay que hacer simultáneamente dentro de un sistema de gestión. Una es la revisión por la dirección, una revisión que se debe hacer anualmente por parte de la gerencia o por parte del equipo o persona o personas que determine la gerencia para poder verificar que los elementos necesarios para el cumplimiento de objetivos y metas que se han establecido pues se han desarrollado de la manera planeada. Otra herramienta que se realiza es el proceso de auditorías internas o auditorías externas, auditorías de tercera parte, auditorías hechas por un tercero. Otra manera de verificar es que si los objetivos, determinar si los objetivos están alineados con las prioridades del sistema de seguridad y salud en el trabajo o con los demás sistemas de gestión y son revisados anualmente teniendo en cuenta las nuevas prioridades que se vayan detectando a través de las verificaciones.
Otra verificación se logra a través de los análisis de accidentalidad ocurrida, del análisis de causas, del análisis de consecuencias de los accidentes. Igualmente, otra manera de verificar es si se mantiene actualizada y se mejora la identificación de peligros y la evaluación y valoración de los riesgos mecánicos. La revisión de la efectividad de las medidas de control, determinando si esos indicadores que me han mostrado accidentalidad y donde se presentan en mayor número los accidentes se tienen determinados, se ha determinado si hay efectividad en esas medidas de control y si se identificaron las pérdidas como daños a la propiedad, máquinas y equipos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. Y en cuarto lugar está la etapa del actuar dentro del ciclo PHBA, donde buscamos la evidencia, la documentación, los responsables de la identificación de las no conformidades y de la implementación de acciones preventivas, correctivas y mejora. Asimismo, pues se da la evidencia, la implementación y efectividad de esas acciones preventivas de mejora y correctivas a partir de ese plan de acción de las auditorías, el plan de acción que ha dejado las auditorías realizadas y la revisión por la alta dirección hacia la eficacia de las actividades de la gestión del riesgo. De esta manera se cierra el ciclo y esta información, este actuar, en pocas palabras, significa hacer un replanteamiento de esa planeación, de esa primera fase que es planear. Es planear a partir de este insumo importante de información que encontramos en la verificación. Ese es el actual. ¿Qué resultados nos dio la verificación? Y a partir de esos resultados, ¿cómo utilizamos esa información para poder plantear nuevamente la planeación del siguiente periodo dentro de nuestro sistema de gestión o dentro del sistema de gestión integral? Ahora, hablábamos de la documentación y decíamos, una de las preguntas era, ¿qué documentación no es necesaria para el sistema de gestión? Seguramente hay mucha información que es importante. Es importante tener la identificación anual de peligros, la evaluación y valoración de riesgos y el establecimiento de controles. Es muy importante dentro de esa documentación tenerla a la mano, tener documentados cuáles son los peligros, cómo se evalúan, de qué manera se valoran y cuáles fueron los controles. Eso hay que documentarlo, tener un documento escrito sobre primero un procedimiento y después cuando se elabore, tener el documento de esos peligros, riesgos, la valoración y el control. Igualmente, la identificación de las amenazas, junto con la evaluación de la vulnerabilidad, sus correspondientes planes de prevención, preparación y respuesta a emergencias, esto dentro de la gestión integral en la parte de prevención de emergencias. El plan de trabajo anual también es un elemento muy importante para documentar cuál va a ser nuestro cronograma de actividades, cuáles son los responsables, cuáles son las fechas en que se tienen que realizar esas acciones. Una matriz legal es muy importante, una matriz de requisitos legales, requisitos técnicos legales y de otra índole para saber pues, cuál es nuestro marco normativo y nuestro marco legal. Y las evidencias de gestiones adelantadas para el control de los riesgos prioritarios. Pero fíjense que cuando ya estamos hablando de los permisos de trabajo, un permiso de trabajo está determinado para poderlo realizar por ley, por algunas normas que existen, para actividades de alto riesgo, como por ejemplo el trabajo en alturas y en espacios confinados. Por ejemplo, también para el trabajo con energías vivas, para el trabajo con redes eléctricas. Pero un permiso de trabajo no es un requisito documental para poder realizar un control del riesgo mecánico. Entonces, si hablamos de un sistema de gestión del riesgo mecánico, no necesitamos un permiso de trabajo para poder hacer el control del riesgo mecánico. No es un requerimiento, que es una actividad opcional, que es una actividad que tenemos dentro de nuestro portafolio para el control del riesgo, sí, pero una documentación necesaria, una documentación requerida para la gestión del riesgo, pues podemos tener la política, podemos tener el presupuesto, podemos tener la identificación de peligros y riesgos, la matriz de riesgos, podemos tener el plan de trabajo, podemos tener el plan de capacitación, podemos tener
la matriz legal, las evidencias de las gestiones adelantadas, pero en este punto, un permiso de trabajo no es un requerimiento, no es un documento que requiera un sistema de gestión integral del riesgo mecánico. Si estuviéramos hablando seguramente de gestión del riesgo de trabajo en alturas, de caída por trabajo en alturas, o gestión del riesgo que involucra los espacios confinados o el riesgo eléctrico, seguramente el permiso de trabajo sí es un documento requerido, pero para el riesgo mecánico no es un documento requerido. Ahora, para hacer ese proceso de gestión integral del riesgo, todo sistema de gestión o todo proceso de gestión, y más cuando intentamos hacerlo de manera integral. ¿Y por qué podemos hacerlo de manera integral? Porque hay muchos elementos que son comunes. Si estamos hablando de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de gestión documental, de responsabilidad social corporativa, si estamos hablando de gestión ambiental, si estamos hablando de gestión de calidad, pues hay elementos en todos esos procesos de gestión, que el proceso de gestión no es otra cosa que la administración de un proceso para lograr unos objetivos, medirlos y mantenerlos en condiciones de mejora, pues se hace a través de unos elementos que son comunes para todos los sistemas de gestión. El primero es establecer el contexto. ¿El contexto de qué? El contexto de la organización, el contexto de la empresa, el contexto de la entidad en la cual se va a desarrollar esa gestión integral. Cada empresa debe establecer su propio contexto, porque así sean dos empresas que realicen operaciones similares, con número de personas similares, con cantidad de producción similar, con equipos similares y hasta de la misma marca, pues cada empresa tiene un contexto diferente. Cada empresa dentro de su planeación estratégica, dentro de su estructura organizacional, dentro de sus estilos de gestión, estilos de dirección, estilos gerenciales, pues son diferentes. Y eso define ese contexto o esa situación, ese contexto situacional de la empresa, pues define la relación entre esa empresa y su entorno. Y es muy importante identificar bajo qué condiciones se da ese contexto. Y ya vamos a mirar cómo podemos identificar, porque es que el contexto de la organización no solamente es un contexto interno, su contexto, cómo es su contexto interno, sino también el contexto externo. Cómo se relaciona la empresa con ella misma, con su estructura interna, y cómo se relaciona esa empresa con el entorno que lo rodea y cuál es ese entorno, cuáles son las variables de ese entorno. El segundo proceso en la gestión del riesgo es la identificación de riesgo, que si estamos hablando de seguridad y salud en el trabajo, pues estamos hablando de los riesgos de accidentes de trabajo o enfermedades laborales. Si estamos hablando del riesgo mecánico, pues son los riesgos, los diferentes fuentes generadoras de riesgo mecánico. Pero si estamos hablando desde el punto de vista de calidad, ¿cuáles son los riesgos que afectan la calidad del producto? Si estamos hablando de gestión ambiental, pues ¿cuáles son los riesgos que afectan el medio ambiente, al agua, al aire, a la tierra? Entonces, ¿cuáles son los riesgos que el proceso que desarrollo afecta en ese sentido desde el punto de vista ambiental? Y así simultáneamente, pues cualquier gestión del riesgo tiene unos riesgos que es necesario identificar. Y esos riesgos, pues obviamente son las no conformidades, las desviaciones que tenemos al proceso. Las desviaciones que tenemos a nuestro proceso. Entonces, en ese proceso se determina qué puede suceder, por qué puede suceder, por qué se podría dar, cómo puede darse, y de manera que haya elementos bases para hacer un análisis posterior. Una vez identificados los riesgos, y lo hemos visto en las otras presentaciones, se hace un análisis de los riesgos, independiente si el riesgo es de calidad, si el riesgo es financiero, si el riesgo es de seguridad y salud en el trabajo, si el riesgo es ambiental,
pues hay que hacer un análisis para ver la priorización de esos riesgos, para ver la gravedad de esos riesgos. Y ese análisis se hace a través de dos elementos. Por un lado, la evaluación de los riesgos en términos de la probabilidad, de la posibilidad de que ese riesgo se materialice en una no conformidad. Y esto pues tiene que ver, esa posibilidad de que materialice tiene que ver con la efectividad de los controles. Y ahí se determina una variable, y otra variable es las consecuencias potenciales. ¿Qué tan graves pueden ser las consecuencias potenciales? También determinadas seguramente por el control. Entonces, así se determina que hay unos elementos que mezclan la posibilidad con la consecuencia, y al combinarlos analizamos esa gravedad del riesgo. Al hacer ese análisis podemos llegar a la evaluación del riesgo, hacer la evaluación y la valoración, a dar un concepto si ese riesgo termina siendo bajo, insignificante, medio, alto, muy alto, catastrófico, y eso que nos da unas prioridades de intervención. Al comparar esos niveles estimados del riesgo a través de la posibilidad con la consecuencia, con criterios preestablecidos, pues nos da una prioridad de intervención. Los riesgos bajos, seguramente vamos a decir, son riesgos aceptables, son riesgos con los que podemos convivir, es un riesgo aceptable para la organización en términos de costos, en términos de siniestralidad, etcétera. Es algo con lo que se puede convivir de acuerdo a las propias políticas, y seguramente no requieren intervención, o el decir no requiere intervención es más semántica. La intervención que requieren es un monitoreo permanente, pero no algo que impacte su valoración, porque ya hemos considerado que es aceptable para nuestro proceso. Y el quinto elemento dentro de este proceso de gestión del riesgo mecánico es el tratamiento del riesgo. ¿Cómo se desarrolla ese tratamiento del riesgo? Aceptar y monitorear los riesgos de baja prioridad, y para los demás riesgos, pues el desarrollo e implementación de sistemas de gestión, de planes de gestión específico que incluye actividades y programas, y obviamente el establecimiento de los recursos necesarios. Hace un momento hablábamos de ese análisis de contexto, y el análisis de contexto es lo que viene haciéndome como la firma, la huella digital de cada una de las organizaciones. Y en ese análisis de contexto les mencionaba que hay un contexto externo y un contexto interno de la organización. Y adicionalmente, me olvidaba mencionar otro contexto que es el contexto de la gestión del riesgo. En el contexto externo podemos determinar lo que conocemos como un análisis PESTAL. PESTAL por el acrónimo, o se forma el acrónimo de las variables que hay que analizar. PESTAL, la P es de política, la E es de los temas económicos, la S de lo social, la T de los técnicos, la A de los ambientales y la L de lo legal. Entonces, ahí analizamos ambiente social, cultural, político, reglamentario, financiero, tecnológico, económico, natural y competitivo. Fíjense que son elementos externos a la organización. La política, las normas legales, los aspectos financieros, el desarrollo económico del país, los aspectos ambientales, la competencia, el mercado, etcétera, pues me va indicando qué elementos tengo y cuál es mi marco para poder desempeñar la gestión integral. Allí vemos las tendencias de los riesgos que pueden impactar a la organización, las partes interesadas externas, la percepción que tienen esas partes interesadas. Un complemento para este contexto externo de la organización es el contexto interno. Ahí ya determino, por ejemplo, cuál es mi matriz de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Lo puedo alinear con la cultura organizacional, con la estrategia de la empresa, con la estructura de la organización, con los recursos que tengo, con la calificación de las personas y los trabajadores que tengo, y las partes interesadas internas y sus percepciones. Y ya el contexto de la gestión del riesgo, pues allí ya entro a definir cuáles son los objetivos y metas para la gestión integral del riesgo, la definición de las actividades a realizar y las responsabilidades, los criterios de evaluación para la adaptabilidad del riesgo y el tratamiento del riesgo, y los criterios de desempeño y eficacia de la organización. En este proceso de identificar el riesgo, pues debo considerar 4 elementos muy importantes. Primero,
cuáles son las fuentes generadoras de riesgos, cuáles son los peligros, la situación, el acto, la condición o circunstancia presente en esta lista de procesos de trabajo que tengo en la organización. En segundo lugar, ¿qué puede suceder? ¿Cuáles son las consecuencias y cuáles son las áreas de impacto que debo contemplar en esas consecuencias? ¿Cómo puede darse el riesgo? ¿Cómo puede materializarse? ¿Cómo puede actualizarse a un accidente? ¿En qué proceso o procesos puede hacer que se materialice el riesgo? Y obviamente considerando todos los controles existentes. Y en cuarto lugar, ¿por qué se podría dar? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las condiciones que pueden llevar a la detonación, a la materialización de ese riesgo, convirtiéndolo en un accidente? Entonces, para entrar ya al análisis de riesgos, el análisis de riesgo lo que busca con lo que se pretende para analizar el riesgo es una comprensión del riesgo, un conocimiento pleno del riesgo. Es fundamental para valorar el riesgo y para la toma de decisiones y obviamente permite dar una estimación del riesgo considerando la probabilidad de que ocurra versus la consecuencia. Cuando hablamos de permite dar una estimación del riesgo, es permite dar una valoración, una evaluación del riesgo. Saber si ese riesgo es alto, medio o bajo, como ya lo hemos mencionado. ¿Cómo logramos esto? Primero, identificando las causas y las fuentes generadoras del riesgo. ¿Dónde están? ¿Cómo se presentan? ¿En dónde están ubicados? ¿En qué áreas? ¿Qué tipo de riesgo es? Segundo, estableciendo las consecuencias a través de esa escala de valoración. Tercero, determinar la probabilidad de que las consecuencias se puedan dar. Cuarto, hay que tener en cuenta los factores que pueden cambiar la probabilidad, como por ejemplo los controles existentes. Si hay controles efectivos, pues la probabilidad va a ser menor. Si hay controles pero no son efectivos, pues seguramente no va a ser efectivo. Y se pueden usar diversas herramientas para analizar los riesgos. Herramientas para el análisis de riesgos existen muchas. Existen unas que son muy generalizadas y muy manejadas en nuestro país, como la norma técnica, perdón, la guía técnica colombiana GTC 45, pero no es la única que existe para hacer una valoración del riesgo. Existe otras normas como el What If, es hacer como una proyección de qué sucede si este proceso cambia, qué sucede si esta situación se hace de esta manera, qué sucede si hay mayor entrenamiento, qué sucede si hay mayor capacitación, qué sucede si el personal está capacitado, qué sucede si existen controles en la fuente medio o en el trabajador. También existe el análisis modal de fallos y efectos, o por su sigla en inglés, la matriz FMEA o ANFE, que es un análisis modal, un análisis estadístico de fallos y efectos, que me va indicando qué puede fallar y cuáles son los efectos que se me pueden presentar en el momento en que se den esas fallas. Otra forma de analizar es la metodología HAZOP, que es por peligro en las operaciones, o Hazard Operation, el peligro en las operaciones. Un árbol de fallos, que es una especie de, lo llamo yo, un organigrama de fallos, donde existe un elemento y se van desprendiendo de allí los posibles fallos que se pueden presentar a manera de ramales y subramales de un tronco principal que puede ser el fallo. O los análisis de trabajo seguro, los ATS o AST, que es otra manera, otra herramienta que existe para poder hacer un análisis de los riesgos. Ahora, cuando existe el riesgo mecánico en las empresas, pues ese riesgo mecánico puede tener diferentes categorías o diferentes niveles o diferentes tipos. Por ejemplo, puede existir el riesgo inherente, es aquel que al que se enfrenta la empresa, que es propio y es natural, es por la razón de ser de la empresa, y en ausencia de acciones de control y no puede ser eliminado, es simplemente un riesgo que está presente permanentemente por la razón de ser de la empresa, porque la empresa, de acuerdo al proceso que desarrolla, ese es su riesgo. Hay un riesgo potencial, que es todo aquel que se asocia a un proceso y que podría expresarse en cualquier momento, está allí presente,
no se manifiesta, pero se puede manifestar en cualquier momento. Está el riesgo residual, que es aquel que se queda después de que la empresa implementa acciones de control respectivas. Es aquel que no se logra eliminar a través de los procesos de gestión y allí queda, es el riesgo residual. El riesgo inminente es aquel cuya ocurrencia y sus consecuencias pueden darse de manera inmediata en cualquier momento y que resulta muy importante cuando puede causar un alto potencial de pérdida, lesiones graves o incluso la muerte, dependiendo de la gravedad. Y el riesgo expresado es aquel que ocurrió, el que se materializa y el que permitió la materialización de las consecuencias. Esos son los tipos de riesgo que podemos mencionar. Ahora, al evaluar los riesgos, tenemos como 3 pasos importantes. El primero es medir el riesgo y comparar contra un patrón. Para poder evaluar, pues debemos tener un patrón contra qué comparar. Se establece si el riesgo es alto, medio o bajo y cuáles de esos son intolerables, es decir, cuáles se deben intervenir, cuál es un riesgo no aceptable. Ahí determinamos si el riesgo es aceptable, es decidir si el riesgo se acepta o no con las consecuencias que pueda traer. Los riesgos no aceptables obviamente deben tener un proceso de intervención. Y la priorización, que es después de establecidos los riesgos aceptables, estos pues no se intervienen prioritariamente porque ya son aceptados. Los no aceptables se intervienen definiendo un orden de acuerdo al grado de riesgo y al potencial de pérdida asociado. Ahora, en ese tratamiento del riesgo, al medir, los sacamos en un semáforo, en una matriz, en un cuadro donde algunos me resultarán rojos, otros me resultarán naranja, otros me resultarán un color amarillo quemado, otros un amarillo más claro y otros me resultarán verde. ¿Cuál es el riesgo aceptable? El verde. ¿Cuál es el riesgo no tolerable? El riesgo intolerable, el rojo o el naranja. Por ejemplo, un trabajo en alturas, los riesgos presentes en trabajo en alturas son intolerables. Necesariamente hay que intervenir. Lo mismo los riesgos mecánicos son intolerables por la alta probabilidad y el alto potencial de daño. Deben intervenirse. El aceptable, pues la organización es consciente del potencial de daño y los riesgos, pero decide intervenirlos en una prioridad más baja a los no tolerables. Y allí la empresa define cuál es la priorización. Y en esa priorización, pues también podemos encontrar la jerarquía de las medidas de prevención y control. Jerarquía que está en el decreto 1072, que llega como primera medida, primer tratamiento, la eliminación, pasa por la sustitución, los controles de ingeniería, los controles administrativos y los elementos de protección personal. Entonces, en la eliminación se toma para suprimir, para desaparecer el peligro o el riesgo. La sustitución es una medida que se toma a fin de reemplazar un peligro por otro que genera cualitativamente menos riesgo. Los controles de ingeniería son medidas técnicas para el control del peligro que se aplican en su origen, lo que denominamos anteriormente el control en la fuente, o también en el medio, como puede ser confinamiento, encerramiento, aislamientos, ventilación, etc. Los controles administrativos reducen el tiempo de exposición, como también está la señalización, la demarcación, los turnos, las alarmas, los procedimientos de trabajo seguro, controles de acceso, etc. Y los equipos y elementos de protección personal o colectiva pues son basados en el uso de dispositivos, de accesorios, de elementos con el fin de proteger esa energía mecánica, esa energía de impacto que va proyectada contra el trabajador para que no llegue en su total dimensión a la integridad del trabajador. Ahora, esas medidas de prevención y control deben ser proporcionales al riesgo que se quiere mitigar o controlar. Ser proporcionales pero suficientes con la prioridad de intervención definida por la empresa. Deben ser acordes y orientadas al tipo de riesgo. Deben cumplir obviamente con la legislación y las normas vigentes. Deben ser ajustadas a la actividad económica de la empresa y con participación de todas las personas allí involucradas. Y debe contar con los recursos técnicos, financieros y de personal necesarios para garantizar plenamente su efectividad. En el caso de los elementos de protección personal, pues deben usarse de manera complementaria a otras medidas de control. No pueden usarse únicamente elementos de protección personal. Necesariamente debe ser un complemento a cualquiera de las otras normas de protección y de control.
Recomendaciones generales para las medidas de control, pues debe ser realizada por un equipo interdisciplinario, integrado por trabajadores, jefes inmediatos. El trabajador siempre debe estar involucrado en los controles que se vayan a realizar, en los tipos de controles que se vayan a aplicar. En segundo lugar, esta determinación y el proceso realizado debe estar documentado y es la base para la toma de decisiones hacia la implementación de controles. Y en tercer lugar, para cada uno de los riesgos identificados como críticos, se debe tener en cuenta qué puede suceder, por qué se podría dar y cómo puede darse, las causas básicas para efectos de establecer las medidas específicas de control. Un par de elementos muy importantes para ir cerrando: la comunicación y consulta. Y ahorita vamos a ver el segundo elemento. Comunicación y consulta es una actividad que se refiere al conocimiento que deben tener quienes participan en la gestión integral del riesgo, de manera que las decisiones que se tomen se hagan con la información actualizada y obviamente involucren a todo el personal. Y esta información permite que las personas que se exponen y aplican las medidas de control sepan las razones que llevaron a esos controles. Y el segundo elemento es el monitoreo y la revisión. Es el proceso de seguimiento que se debe hacer al riesgo para asegurar que las acciones se cumplen con sus responsables y para identificar futuros cambios que deban ser revisados para ajustar los controles, manteniendo el riesgo en un criterio total de aceptabilidad. Ahora, en esa reducción del riesgo lo que se busca es llevar a un nivel tan bajo como sea razonablemente factible, y razonablemente factible en razón a la función de la empresa y a los recursos con los que se dispone. Entonces, llevarlo desde un punto inadmisible, pasarlo por el tolerable y llevarlo hacia al aceptable. Y ahí, pues, existe esa el mayor riesgo individual y de percepción social. Y esto, mirándolo en un plano y relacionándolo con los costos, pues va a haber mayor costo a medida que se van implementando las medidas de control, pero asimismo va a haber una reducción significativa del riesgo hasta llevarlo a un nivel de aceptabilidad. Pero eso no quiere decir que al haber mayor inversión se va a lograr en esa misma escala, en ese mismo dinamismo, reducir el riesgo, porque va a llegar un momento en que la gestión es muy costosa y no van a haber cambios significativos en el nivel de riesgo porque ya hemos llegado a esos niveles bajos de aceptabilidad. Bueno, con esto hemos terminado la segunda parte, que es la presentación de las diapositivas. Ahí en Posipedia van a estar cargadas información bibliográfica donde pueden ampliar estos conceptos. Y en este punto quiero dejarlos nuevamente con mi compañera Lina para hacer el sondeo final, la evaluación final. Lina, tienes la palabra. Muchas gracias, ingeniero. Claro que sí, vamos a ir cerrando nuestra acción educativa. Vamos a finalizar. Ya con el post-test vamos con la primera pregunta. La gestión del riesgo mecánico requiere A, planear, verificar, B, hacer, actuar o C, A y B son correctas. Seleccionen ahí desde sus pantallas la respuesta correcta, por favor. Bueno, muy bien. Vamos a ver los resultados. Vamos a ver los porcentajes que contestaron ustedes. El 5% dijo planear, verificar, 0% hacer, actuar y un 95% nos dijo que la A y la B son correctas. Ingeniero, yo creo que está más que claro. Es correcto. La respuesta correcta es la C, es decir, A y B son correctas. Listo, muy bien, muy bien. Muy atentos. Bueno, vamos con la segunda pregunta. El punto de partida para la gestión del riesgo mecánico es A, la política, B, los recursos o C, el diagnóstico. Seleccionen ahí la respuesta correcta nuevamente desde sus pantallas, ya saben. Vamos a ver qué contestan ustedes, qué porcentajes tiene cada respuesta. Listo, muy bien. Vamos a ver los resultados.
El 59% dijo la política, 3% los recursos y un 38% nos dijo el diagnóstico. Entonces, cuéntanos, ingeniero, por favor, ¿cuál es la respuesta correcta? Muy bien, mejoró bastante. La respuesta correcta es la A, la política. Resaltamos mucho al inicio de la presentación que el punto de partida de cualquier sistema de gestión integral es la política. No quiere decir que los demás no sean necesarios dentro del proceso de gestión, pero antes de hacer el diagnóstico, por ejemplo, el diagnóstico es la aplicación de la política. Entonces, para poder hacer un diagnóstico, primero tenemos que tener la política. Por eso es que el punto de partida es la política. Perfecto, muy bien, gracias, ingeniero. Y cerramos con la tercera y última pregunta. No es un documento necesario en la gestión del riesgo mecánico. A, matriz de peligros, B, plan de trabajo o C, permiso de trabajo. Nuevamente, seleccionen la respuesta correcta, lean muy bien la pregunta, las respuestas y seleccionenlo ahí desde sus pantallas, por favor. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados de esta última pregunta. Vamos a ver qué contestaron ustedes. Un 4% dijo matriz de peligros, 6% plan de trabajo y el 90% nos dijo permiso de trabajo. Muy bien. Ingeniero, cuéntanos, por favor, ¿ese 90% contestó correctamente? Contestó correctamente el 90%. Un documento que no es necesario en la gestión del riesgo mecánico, no estoy diciendo que no sea necesario en un proceso, pero para la gestión del riesgo mecánico, este no es necesario. Si es necesario la matriz de peligro y si es necesario el plan de trabajo, así como otra serie de documentos que durante la presentación mencionamos. Perfecto. Bueno, ingeniero Julio, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, como siempre, con estos temas tan importantes. Y nos vemos contigo entonces en una próxima ocasión. Gracias a ti, Lina. Muchas gracias a todos los participantes y hasta una nueva oportunidad. Claro que sí, por supuesto. A todos gracias por su asistencia, gracias por su participación. Como siempre, los invito a que visiten Posipedia, www.posipedia.com.co para que conozcan el cronograma de esta semana, se inscriban y participen de todas nuestras acciones educativas. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan una feliz tarde.